esta diferencia de voltaje, este delta V, es el que va a producir que los electrones se muevan a través del conductor. Entonces van a salir los electrones, van a pasar por el conductor, se van a ir moviendo esos electrones y van a pasar por esta resistencia, que lo que va a hacer es como hacerle, o sea, le hace la resistencia, hace que se pierdan energía. Entonces esa energía que pierde, o sea, en realidad no se pierde porque la energía no se va a perder ni se gana, sino que se transforma. Entonces esa energía va a pasar a ser, por un lado, calor, por eso las lamparitas emiten calor, y por otro lado, electricidad, energía eléctrica. Y esos electrones van a volver por este cable conductor, y por eso acá se produce una diferencia de potencial, porque es diferente la energía con la que sale que la energía con la que entra. Y por este cable que va a pasar, o sea, va a tener una intensidad. Esa intensidad se mide en amperes. La unidad con la que uno va a medir la intensidad es amperes. Esto, o sea, que es la resistencia, se va a medir en ohms. Y el delta V se mide en volts. La fórmula que relaciona estas tres cosas es la ley de Ohm, que te dice que el delta V, o sea, el voltaje, es igual a intensidad por resistencia. Y yo de ahí puedo despejar lo que yo quiero. Si yo quiero averiguar la intensidad, por ejemplo, va a ser el delta V dividido la resistencia. Si yo quiero despejar la resistencia, va a ser delta V dividido intensidad. O sea, ahí puedo sacar cualquiera de las tres fórmulas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estos ejercicios es aplicar esta ley y con eso ir viendo lo que necesitamos averiguar. Entonces te dice, por ejemplo, en el A, te pregunta cuál es la resistencia, o sea, la resistencia es lo que yo quiero averiguar, de un circuito en el que circula una electricidad de 2 amperes. O sea, que lo que estoy teniendo es la intensidad, me dice que son de 2 amperes. Y me dice que tiene una tensión de 12 voltios, o sea, el voltaje es de 12 voltios. Entonces, si yo quiero averiguar la resistencia va a ser delta V dividido intensidad. Entonces, mi resistencia va a ser 12 dividido los 2 amperes. Entonces, esto me va a quedar de 6 ohms. Esa va a ser mi resistencia en esto. En el B, por ejemplo, te preguntaba que calcules la intensidad de la corriente que circula por un dispositivo de 2000 ohms. O sea, el signito este significa ohms. Entonces lo que te está dando ahí es la resistencia. O sea, esa resistencia mide 2000 ohms. Y me dice que le aplica una diferencia de potencial, o sea, un delta V igual a 200 volts. Entonces lo que quiere averiguar es la intensidad. Entonces la intensidad va a ser delta V dividido resistencia. Así que voy a sacar 200 dividido 2000 y esto me va a quedar, creo que va a dar 0,1. A ver. 200 dividido 2000, esto me da 0,1 amperes. Y ahí tenemos la intensidad de ese circuito. Entonces aplicarle la fórmula, o sea, ver qué datos tengo y aplicarle la fórmula de la ley de Ohm. En el 3, no lo sé, dice... Siempre es la misma fórmula, lo que tiene es que se fue despejando. O sea, la fórmula es esta, la de la ley de Ohm. Entonces, depende si yo quiero despejar la intensidad, va a ser esta. Y si quiero averiguar la resistencia, es esta. Entonces, cualquiera de las tres fórmulas que use va a depender del dato que me dicen que me falta. O sea, depende de lo que yo quiero averiguar en el problema. Aplico una de las tres fórmulas. En el C me dice calcular el voltaje, o sea que va a querer saber el voltaje, o sea que voy a usar esta, la de delta V es igual a I por R.
me dice calcular el voltaje, así que delta V es lo que no sabemos, entre dos extremos de una resistencia de 100 ohms, o sea que la resistencia mide 100 ohms. Y me dice por la que circula una intensidad, o sea, de 0,1 amperes. Entonces yo necesito averiguar el voltaje, o sea, el voltaje era resistencia por intensidad. Entonces, el delta V va a ser 100 ohms por 0,1 amperes. Hacemos la cuenta esa. Y esto me queda 10 volts. Y ahí tenemos el voltaje de este circuito. En el 4, bueno, no estará el D, me dice calcular el valor de una resistencia y ahí te dan un dibujito, o sea, donde te pone una resistencia acá. Y te dice que tenemos acá el delta V. Esto me dice que es 4,5 volts. Y la intensidad de esto es 0,1 amperes. Entonces quiere que le saquemos cuánto vale esa resistencia. Entonces para despejar la resistencia es delta V sobre intensidad. Entonces para despejar la resistencia van a ser 4,5 volts dividido 0,1 amperes. Hacemos 4,5 dividido 0,1 dividido 0,1 y me queda 45 ohms. Y ahí tenemos la resistencia de esta resistencia. ¿Cuánto tiene? Bien. Y el E, que yo no sé si, o sea, por qué lo había sacado así, que es el que te corrigió, yo lo había sacado del anterior. O sea, no sé por qué no, o no vi el dibujo de abajo, o tenía cortada la imagen, o sea, lo que pensé que era con esta, porque aparte te dice calcular la intensidad de la corriente en este dibujo, en este circuito. Yo dije, bueno, venía de lo mismo, entonces se lo hice con ese, que por eso ese te lo corregí. O sea, abajo hay otro dibujito donde tiene acá el voltaje, acá tiene la resistencia y acá está el amperímetro. El amperímetro es un equipo que se utiliza para poder medir, en este caso, la intensidad, y se ponen en serie. Eso significa que se pone, ves que comparten el mismo cable. O sea, estos son amperímetros que se colocan en serie y miden la intensidad de la resistencia con la que están en serie. En serie. O sea, por eso en este caso, yo al poner este amperímetro acá, si yo miro el lector de ese amperímetro, lo que me va a decir es qué intensidad tiene esta, o sea, esta resistencia. Lo que lea yo ahí va a ser la intensidad de esa resistencia. Y nos decía que esa resistencia, nos decía que era de 100 ohms y tenía un voltaje de 12 volts. Pero no nos pide que midamos de esa, me dice que calcule la intensidad en ese circuito, pero que marcaría si el amperímetro, si el valor de la resistencia se redujera a la mitad. O sea que no va a usar esta resistencia de 100 ohms, sino que va a usar una resistencia de 50 ohms. Entonces yo tengo que calcular la intensidad, o sea, porque es lo que va a leer el amperímetro. Entonces la intensidad va a ser el delta V dividido la resistencia. Entonces esto va a ser 12 dividido... Aquí de 50 ohms era. De 50 ohms porque te dice ahí que si el valor de la resistencia se redujera a la mitad. En el dibujo, en la resistencia que teníamos era de 100 ohms. Entonces vos vas a trabajar con 50 porque te está diciendo ahí que lo redujas a la mitad. O sea, que hagas con una resistencia menor. Entonces, hacemos la cuenta esa de 12 dividido 50 y esto nos queda 0,24 amperes. Entonces ahí tenemos el valor de esa resistencia.
A ver si que puse bien, sí, 0,24 amperes. Así que esto es lo que va a leer ese amperímetro. O sea, cuando yo mire el amperímetro va a decir esto porque es la intensidad de esa resistencia. O sea, esta es la lectura del amperímetro. Bien. Bueno, y después, esos eran los que eran como bien de ejercicio. Después lo que más quería era que le digas cuando son conductores o cuando no son conductores. O sea, todos aquellos elementos que son conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente. Entonces, o sea, que permiten ese movimiento de electrones a través de ellos. O sea, entonces tienen que, un conductor, por ejemplo, en general son los que son metales, que pueden permitir el paso de los electrones. Entonces, todo lo que es cobre, plata, oro, todos esos son conductores. Y aquellos que no son conductores, o sea, cobre, te voy a poner oro, plata. Y después también, que eso yo te voy a ver si te lo arreglé. Ese que nos dijo que había uno que estaba mal, que yo te lo cambié. Aquellos que presentan baja resistencia al flujo del calor también son conductores. Bueno, también los que permiten el pasaje de la corriente. Y aquellos que tienen menos de 4 electrones de valencia, porque son los metales. O sea, entonces todos los metales tienen números de 4 electrones menores de valencia. Entonces todos estos que figuran en las tablas periódicas que tienen 4 electrones menores de valencia, o sea, calcio, magnesio, todos esos son elementos que son metales y son aquellos que van a permitir la conducción de la electricidad. Y a ver, porque yo todavía no que te arreglé. Acá. Y después los que son aislantes son aquellos que no permiten el pase de los electrones. Entonces en esto, por ejemplo, va a estar el plástico, el corcho, el vidrio, el caucho. Son dos elementos que no te van a permitir el pasaje de los electrones. Y dentro de este, o sea, pueden ser aquellos que tienen menos electrones libres, porque cuando yo más electrones libres tengo, entonces voy a permitir que pasaran los electrones. Ahora, cuando tengo menos cantidad de electrones libres, o sea, no va a permitir el paso de la corriente. Entonces, esos van a ser no conductores. Son aquellos que no van a permitir que esos electrones traspasen. Entonces, no se va a poder cumplir esta ley de Ohm. O sea, si yo no le pongo un conductor para que pasen los electrones, entonces no van a poder pasar por la resistencia y ejercer esa fuerza. Bien, bueno, esos están ya todos. De los otros dos trabajos, vamos a ver. Uno es electricidad, es como mucha, o sea, teoría. No sé si ese te corrigió algo, ese que decía, ¿para qué sirve estudiar física? Después dice, si quiero colocar una llave de luz en casa para tener otra bombilla de luz, ¿qué rama de la física tengo que conocer específicamente y por qué? Que es la electricidad, la rama de la electricidad. Y dentro de esa rama de la electricidad, o sea, también saber un poco de energías. Pero generalmente de la electricidad, para poder saber cómo cómo lo tengo que conectar, si van conectados en serie, si van conectados en paralelo, de qué forma puedo hacer esa conexión para que no me salte todo y vuele todo. Entonces, o sea, más que nada eso. Y bueno, y después te decía en el C qué variables físicas puedo medir cuando me muevo arriba de un auto. Entonces te decía, por ejemplo, la velocidad, también la distancia recorrida, la aceleración,
Esas son las variables que vas a tener cuando vos te muevas dentro de un auto. Vas a saber, o sea, una de las variables va a ser cuánta distancia llevas recorrida. Otra puede ser esto de la aceleración, la velocidad, y bueno, después va a haber energías, pero eso no sería una variable, sino que sería, o sea, lo que va a surgir de este movimiento. Que ahora igual vamos a ver del otro, que o sea, te pedía mucho sobre energías, o sea, el tema de la energía cinética. La energía cinética es la energía que se da cuando hay un movimiento. Cuando hay velocidad. Si el cuerpo no adquiere una velocidad, se mueve pero no tiene una velocidad, o sea, no se va a mover directamente, entonces la energía cinética va a ser cero. La fórmula de la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o también la fórmula de la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado dividido 2. La puedo usar de cualquiera de las dos formas. Lo importante acá es que las dos variables, o sea, lo que me va a hacer que tenga una energía es, por un lado, que tenga un cuerpo, que sea materia, porque va a tener una masa, y por otro lado, que tenga una velocidad. Si no tiene velocidad, si el cuerpo está quieto, entonces no tiene energía cinética. Y de esto, lo mismo que en la ley de Ohm, yo puedo despejar, o sea, por ejemplo, si yo quiero averiguar la masa, me va a ser la energía cinética dividido un medio, o sea, dividida la velocidad, y tengo que sacarle la raíz cuadrada, o sea, voy a tener que pasar todo para allá, como una ecuación matemática, para despejar la masa. Entonces va a ser la energía cinética por 2 dividido la velocidad, y a esto hacerle la raíz. O sea, pasé todo para allá. El 1 medio terminó siendo 2 porque lo pasó dividiendo, y al estar dividiendo acá abajo yo puedo ponerlo arriba como dado vuelta. Entonces de ahí puedo despejar la masa, por si en algún ejercicio me piden la masa, ya tengo despejada la fórmula. Y lo mismo, ella te daba ahí despejada la velocidad. O sea, entonces te queda que es la energía cinética por 2 dividido la masa, y a esto la raíz cuadrada. Es la forma de poder despejar la velocidad, para que si me piden la velocidad de este cuerpo, ya tengo la fórmula hecha. Entonces, el primero te dice que una piedra de una masa de 1500, te dice que tenés una masa de 1500 kilogramos, me dice que rueda por una ladera, dice acumulando una energía cinética, o sea, me da la energía cinética que tiene, de 675.000 joules. Y quiere saber a qué velocidad se desplaza. Entonces, o la despejo desde cero, voy pasando de a poco, o utilizo la fórmula ya despejada, o sea, agarrás esta fórmula de acá de velocidad para averiguar la velocidad. Yo la voy a ir despejando de a poco, de nuevo. Entonces, tengo la energía, o sea, dijimos que la fórmula original era la energía cinética, es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, mi energía son 675.000 joules. Y esto es igual a un medio por la masa, que son 1500 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. Esto de acá lo puedo multiplicar, puedo hacer el 1 medio por los 1500, que eso me va a quedar 750. Así que tengo 675.000 joules es igual a 750 kilogramos por velocidad al cuadrado. Voy a pasar estos 750 que está multiplicando, dividiendo para allá. Entonces me va a quedar 675.000 joules dividido 750 kilogramos. Y esto es igual a velocidad al cuadrado. Hacemos 675.000 joules dividido 750, me queda 900. Y acá con el tema de las unidades, el joule es newton por metro. Y el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Así que todo eso estaría metido dentro del joule. Por lo tanto, si yo acá tengo
Ese joule es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Y tengo esto dividido kilogramo. Entonces, este con este se va a ir. O sea, esto, perdón, este no, el de arriba. Este con este, kilogramo con kilogramo. Entonces acá me está quedando metro y metro, o sea que esos 900 serían 900 metros cuadrados sobre segundo cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado. Y ahora lo que me faltaría pasar es ese cuadrado como raíz, o sea, hacer la raíz de todo esto, de 900 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y al hacer la raíz de 900, las unidades también se le va a aplicar la raíz. O sea, hago la raíz de 900 y también se lo hacemos a las unidades. Entonces, esto va a quedar 30. Y como tenía metro cuadrado sobre segundo cuadrado, va a quedar en metros sobre segundo, que es la unidad que van a tener la velocidad. Entonces, esto de acá, este metro cuadrado, segundo cuadrado, al tener la raíz se le van a ir los cuadrados. Entonces va a quedar metros sobre segundo, que es la unidad en la que se miden las velocidades. O sea, las velocidades, la masa, en general uno en estas las pone en kilogramos. La velocidad va en metros sobre segundo. Y las energías se miden en joules. Y el joule es eso que yo te decía, que significa que es newton por metro. Y el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, adentro de un joule yo tengo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro otra vez. Entonces, cuando tengo que ir despejando y simplificando también unidades, no me conviene poner todas las unidades y ir viendo quiénes se van con quién. Bien. Bueno, en el segundo ejercicio de las energías, te dice calcular la energía cinética de un coche de masa 1500, o sea, este tiene una masa igual a 1500 kilogramos, que circula con una velocidad de 90 kilómetros por hora. O sea, me da la velocidad, que son 90 kilómetros por hora. El problema es que yo recién te decía que las velocidades las vamos a usar en metros sobre segundo, no en kilómetros por hora, porque no me va a servir esa unidad para meterlo y que esto quede en joules. Quedará en otra unidad, se puede, pero no en joules. Entonces lo que tengo que hacer es a esta velocidad llevarla, o sea, pasarla a metros sobre segundo. Entonces, para la forma de pasarla es multiplicarla por 1000 y dividirlo por 3600. ¿Por qué? Porque está en kilómetro y yo necesito llevarlo a metro. Entonces, por eso se multiplica por 1000. Pero por otro lado, es kilómetros sobre hora y yo lo necesito en segundo. Entonces, como una hora son 3600 segundos, para llevar esa hora a segundo, lo divido por 3600. Entonces hago los 90 multiplicado por 1000 y dividido por 3600. O sea, 90 por 1000 me queda 90.000 dividido 3600 y esto me quedó 25 metros sobre segundo. Entonces ahora voy a tener, esa sería la velocidad que necesitamos para meter en la fórmula en metros sobre segundo. O sea, la pasamos, es igual, es la misma de esta, la velocidad es la misma, lo que tiene que va en otras unidades. O sea, está pasada de unidades. Entonces eso vos vas a tener que meterlo en la fórmula, o sea, calcularle esa energía cinética. Entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad, vamos a poner 25 metros sobre segundo, al cuadrado. Entonces la energía cinética va a ser un medio por 1500, o sea, esto queda 750 kilogramos por 25 al cuadrado, que me queda 625 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. O sea, el cuadrado se lo pone al número, al 25 al cuadrado, y también a las unidades.
Entonces ahora tengo que ver cómo quedan o sea, los valores, las unidades en realidad. Hacemos el Sí, 50 600. kilogramos, ¿no? Como la cuenta de un medio por 1500. Sí, esto es de esta parte, sí. Los 750. Es de haber hecho un medio por 1500, que me dio 750, y el 25 al cuadrado me dio 625. Entonces los multiplico ahora entre ellos dos, y me queda 468, 750. 468.750. Y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso va a ser Newton. O sea, si yo agarro el kilogramo y metro sobre segunda, un solo metro, porque ves que el metro está al cuadrado, con uno solo, o sea, yo tengo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto era el Newton. Y eso además son 2 metros, pues está al cuadrado. Entonces, esto de acá, esta partecita de acá es el Newton. Y Newton por metro queda en joules. Entonces la energía cinética es 468.750 joules. Porque seguramente te va a preguntar cómo llegas a esas unidades. Entonces, por eso te explico esto de las unidades. Bien. Bueno, el 3 de estos. En el 3 me dice también calcular la energía cinética de un cuerpo que tiene una masa de 194 kilogramos y que se mueve con una velocidad de 29 metros sobre segundo. Esta ya está a metros sobre segundo, así que esta no le tenemos que pasar la velocidad. Es solamente aplicarle la fórmula, o sea, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así que la energía cinética en esta va a ser un medio por 194 kilogramos por 29 metros sobre segundo, y esto va a ir al cuadrado. Entonces, hacemos el 29 al cuadrado, que me queda 841. Así que acá la energía cinética es un medio por 194 kilogramos por 841 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Puedo ir haciéndolo un medio por 194. Me da 97. Así que acá me quedó 97 kilogramos por 841 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y lo mismo que hacíamos en el anterior, o sea, multiplico los 97 por 841, que me va a dar 81.577. Pero y las unidades, o sea, van a ser el kilo, o sea, lo mismo que en el anterior, kilogramo por uno de los metros sobre segundo al cuadrado. Esto es lo que va a formar el Newton. Entonces tengo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por otra vez metro, porque son metro al cuadrado. Entonces esto es Newton, y Newton por metro, esto me quedó en joules. O sea que mi respuesta, mi energía cinética es 81.577 joules. Y ahí tenemos el valor de la energía. Bien, bueno, decime si de esto tenés alguna duda, algo que... Por ahora no me respuesta ninguna. Ay, te escucho re mal. Se te escucha como entrecortado. Si no, escribime en el chat, sí, o sea, sí, por las dudas que... ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora sí, genial. Te preguntaba si había alguna duda, algo que me quieras preguntar. Por ahora no. Por ahora no. Voy bien, básicamente. Bueno,
Cuando empieza a ver todo un poco más de número, me voy a complicar. Sí, no, pero no tiene más que esto, o sea, porque no es que te dio más, o sea, el tema es que vos te sepas desenvolverte con ella, explicarle en los primeros que aplicaste la ley de Ohm, o sea, y cómo, o sea, cómo podés despejarla cada una de las tres formas, depende si te pide el voltaje, la intensidad o la resistencia. Eh, Después el tema de las unidades, la que las resistencias siempre van ohms, la intensidad en amperes y el voltaje en volt. Eh, Listo, no mucho más. Bueno, esto del amperímetro, por las dudas, saber que el amperímetro va en serie, que lo que te están viendo es la intensidad y la resistencia con la que se metió en serie. Eh, Después, con esto sigue la energía cinética, bueno, que si te pide la energía cinética, usas esta fórmula y después si te pide la masa o la velocidad, puedes despejarlo de esta forma, o lo mismo ir de a poco. Uno puede usar la fórmula ya despejada y meter ahí adentro todos los valores, o voy pasando desde la fórmula original de esta energía cinética. Si yo quiero averiguar la velocidad, voy pasando las cosas para aquel lado y me despejo la velocidad. Y en esto, más que nada, lo que te puede llegar a hinchar es con el tema de las unidades. O sea, por ejemplo, en el segundo era, ¿por qué no lo dejamos en kilómetros por hora? Porque si lo dejo en kilómetros por hora, no me sirve para que mi energía me quede en joules. Quedará en otra unidad, que no sé cuál será, porque que vas a multiplicar, si yo lo hubiese dejado acá en kilómetros por hora, hubiese sido kilómetro por kilómetro por hora sobre hora al cuadrado, kilómetro al cuadrado y horas al cuadrado, que no me va a dar en joule, me dará no sé en qué unidad. Entonces, para que se forme el joule, siempre yo necesito que se me forme el joule es newton por metro. Y el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. O sea, la unidad de la masa y la unidad de la velocidad. Por eso necesito que esto, que está en kilómetros por hora, pasarlo a metros por segundo para después meterlo en la fórmula. Porque si no, no voy a poder obtener esa energía en joule. Entonces, más que nada es eso. Es el cómo llegar. O sea, porque la fórmula es en realidad aplicas la fórmula y multiplicas las tres cositas. Pero el problema es el saber por qué nos dan joule y no me quedan otra cosa. Y es por las unidades con las que está la masa. Si la masa estuviera en gramos, por ejemplo, decigramos, centigramos, en cualquier otra unidad, yo la tendría que llevar a kilogramos. O sea, siempre presentarla en kilogramos, porque si no está en kilogramos, tampoco me sirve para poder calcular esa energía. O sea, yo necesito que la masa esté en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo, para que cuando yo multiplique estas dos cosas, esto quede en joules. Si no, me va a dar en otra unidad, no, por ahí no está mal, o sea, por ahí hay otro tipo de unidad, pero no va a ser el joule, que es la unidad del sistema internacional, donde uno mide las energías, todos lo medimos en joules. Entonces, sí o sí, necesito que esa unidad se traspase, o sea, pasar las joules. Después, bueno, es como el que tenía lo más complejo porque había que pasar la velocidad. El primero, lo complejo era despejar la velocidad. O sea, que era empezar a despejar para aquel lado, pasar con la función inversa. Si esto está multiplicando, lo pasé dividiendo y después el cuadrado pasa como la raíz. Y el último, bueno, no tiene, o sea, es más tranquilo. O sea, ya la velocidad te la dio en metros sobre segundo, la masa, y era solamente aplicar la fórmula de la energía. Meter todo ahí adentro y con eso ya te quedaba el valor de la energía. No son complejos igual lo que te mando, por eso no sé, no entiendo por qué tanto de evaluarte y demás. O sea, como que le veo demasiado para el tema. Porque tampoco te dice nada la mía. Claro, por eso yo tengo miedo que te apunte ahí a ese tema de las unidades, por ahí. Mirate el videíto esos que subió, viste, el de la ley de Ohm y el de conductores aislantes de la electricidad. Yo lo estuve mirando el otro día, donde decía las características de uno y del otro, poner las cosas que son conductoras y las cosas que no son conductoras. O sea, básicamente el conductor es aquel que te va a permitir que los electrones pasen. Entonces, en un metal es conductor. Y todos los aislantes son aquellos que no te permiten ese pase de los electrones. Entonces, el plástico, el corcho, el caucho, son todos elementos que no se trabajan como aislantes,
porque no permiten que pasen los electrones, entonces no le permiten que ellos se muevan. Y sí o sí vos para tener un circuito, para que pueda pasar, necesito que se me muevan los electrones a través de un conductor. Entonces ya al no ser conductores se corta. Por eso cuando vos ves una pinza, las pinzas están recubiertas de plástico, o sea, tienen como una goma para que no, o sea, no pase la corriente. Te dicen que tenés que usar zapatillas que tengan una suela ancha para cuando tenés que hacer trabajos eléctricos. Todo lo que es aislante es lo que se utiliza para poder hacer cualquier tipo de red para no electrocutarte. Pero bueno, dale una miradita a los videos por las dudas. Sí, Bueno, bueno. por las dudas que te pregunte algo de eso. Calculo que no, que apuntará a esto, pero bueno. Bueno, cualquier Ok. cosa, igual cuando lo ves me preguntás, o sea, si te quedó alguna duda.